para todas, para todos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un conversatorio que forma parte, a diferencia del resto de las actividades del primer Congreso Latinoamericano de Medios, forma parte de lo virtual. Nosotros ya nos hemos acostumbrado a través de nuestros seminarios, de nuestros talleres, de nuestras cátedras, en pandemia y en pospandemia, a utilizar este recurso tecnológico para tomar contacto con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes. Y bueno, haremos un ejercicio similar en este foro para que sea participativo lo más posible. Por una formalidad, agradecemos desde el Grupo Docentes de Radio a Redcom, que nos invitó a organizar este espacio dentro de lo que tradicionalmente se denomina el encuentro de talleres o cátedras de asignaturas en especial, en este caso en la comunicación radiofónica. Y también, por supuesto, a la Universidad Nacional de La Plata, a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, a la radio que cumple el próximo viernes su primer siglo de vida, Radio Universidad Nacional de La Plata, y a la Secretaría de Extensión Universitaria que tan activamente nos ofreció todos los recursos tecnológicos posibles y de comunicación para poder llevar adelante esta actividad. Tenemos pensado, tanto con Pina, Diego, Ricardo, Jorge, una propuesta de trabajo donde haríamos una primera ronda, donde cada uno de quienes mencioné presentaríamos una temática, enlazaríamos diferentes cuestiones ligadas con lo que hoy significa las didácticas, las pedagogías, los desafíos en general que se nos presentan al momento de practicar la comunicación radiofónica. Y pasada esa instancia, la de hacer la rueda, la idea es compartir experiencias, compartir miradas, puntos de vista y hacer de este espacio hasta las 17 un momento de trabajo reconfortante como aspiramos cada uno de quienes estamos acá seguramente a lograr. A los que recién se incorporaron, buenas tardes. Gracias por estar. Y Ricardo, si querés arrancar. Bueno, cómo no. Gracias, Oscar. Buenas tardes para todos y para todas. Gracias por acompañarnos. Discúlpenme, pero me va a resultar inevitable hacer algunas referencias personales, porque mi alma mater fue la Universidad de La Plata, en años que francamente eran tormentosos, turbulentos, y que probablemente por eso ahora la memoria, quizás como un método de protección, elige recordar antes que eso la camaradería estudiantil que se forjó en aquel periodo aciago, en aquellos años en una institución que se llamaba Escuela Superior de Periodismo y Comunicación Social y que hoy es una facultad. Pero ya por entonces, obviamente, las viejas instalaciones de Radio Universidad en el edificio de Plaza Rocha 133 ponía en el aire una serie de propuestas que eran muy valiosas, muy atractivas y que, como diría León, también eso está guardado en la memoria. Permítanme la recordación. Roberto Parreño producía y conducía un extraordinario concierto de música pop. Y lo hacía con un guiño a los ciclos de conciertos, de eso que llamamos mal la música culta. Y lo digo porque utilizaba, Roberto, una sobriedad que gratificaba los espíritus sin recurrir a ningún estruendo, a ninguna estridencia. Por las noches,
Carlos Ballina daba unas clases formidables de cine y nos enseñaba a disfrutar de las películas con unos análisis de un enorme espesor conceptual. Y también estaban los amigos Eduardo D'Argenio y Sergio Alejandro Pujol, con una propuesta deliciosa de apreciación jazzística y de otros géneros, en un ciclo que felizmente está todavía vigente y que se llama Influencias, casi 4 décadas en el aire. En esa radio tuve la incomparable, la inmensa dicha de co-conducir mi primer ciclo, el séptimo día, que en las mañanas de los sábados intentaba articular el análisis del acontecer desde las interpretaciones de un conjunto de muy jovencitos docentes de la carrera de comunicación social. Mi vínculo entonces con esa radio ya casi centenaria está muy entrelazado con el de la facultad, por entonces Escuela Superior de Periodismo, que fue también la primera del continente. Algunos años después de aquella experiencia radiofónica inicial, y también en LR11, el respetado, el muy querido colega Carlos Saade me invitó a participar de un ciclo singular que él dedicaba a la música ciudadana. Se llamaba Algo Más que Tango. Y allí alternábamos intervenciones semanales con el doctor Mario Teruggi, que indagaba en el vínculo entre la sonoridad del Río de la Plata y el lunfardo. Y mi columna, iba una semana cada uno de nosotros, alternándonos, tenía como centro la proyección, el tango de proyección, que destacaba a Piazzolla, pero que ya encontraba prolongación en Rodolfo Mederos, entre otros. He querido citar apenas un puñadito de ejemplos, porque a mí me parece que sirven para demostrar una voluntad comunicativa, pero también expresiva, que constituyó el canon de LR11. Porque era una manera de evitar el puro difusionismo periodístico informativo. Era un modo de escapar a esas programaciones que solo ofrecen magazines o radio revistas, que lo único que hicieron, desde mi punto de vista, es hacer más angostos los carriles de la radio en general. Y ese no era el propósito inicial de LR11 y me parece que nunca lo fue, porque la primera radio universitaria del planeta empezó sus transmisiones el mismo día que comenzaba el ciclo lectivo de 1924 y lo hizo con un propósito noble: compartir con la comunidad el conocimiento que esa casa de estudios platense construía y acumulaba. Y aquel comienzo con conferencias de los docentes, quizás, se imagina uno, adoleciera de una radiofonicidad limitada, precaria, pero entonces toda la radio, que todavía era niña, había nacido apenas 3 años antes, 4 años antes, estaba dando sus primeros pasos, toda la radio, y estaba luchando por configurar un lenguaje propio. Y se me ocurre que tiene que haber sido una aventura maravillosa surcar el aire con propuestas inaugurales. 100 años más tarde, a mí se me ocurre imaginar a los medios universitarios, ahora ya no solo a la radio, como barricadas modernas. Y posiblemente las primeras barricadas hayan sido levantadas en Francia a finales del siglo XVI. En realidad fue en París, más precisamente, durante un levantamiento popular contra el monarca de turno. Lo hacían para protegerse los sectores rebeldes de las tropas reales y por lo tanto amurallaban esas zonas que estaban ocupando, levantando defensas que le bloqueaban el paso a los enemigos, a los represores. Los elementos que eran los más utilizados eran carruajes que se volcaban sobre las calles y veredas, palos, piedras y también barriles o barricas, y de allí entonces surge el nombre de barricadas.
a partir de esa modalidad, o esa modalidad se iba a partir de allí a repetir muchas veces a lo largo de la historia, y probablemente la más significativa haya sido la del bando republicano, que en España resistía el avance franquista durante su guerra civil. Tanto que el himno de aquella gesta se llamó A las barricadas. Y hoy, la pregunta que me formulo, nos formulo hoy, ¿cuáles son nuestras barricadas? ¿Qué escudos nos resguardan en esta coyuntura en la que tenemos enfrente la barbarie? No se me ocurre mejor expresión para definir a un régimen que carece de alma, que no tiene alma. Un régimen que no tiene ninguna empatía, presidido por un fantoche que carece de toda sensibilidad. Proponemos que los medios universitarios se conviertan en nuestras barricadas y que actúen como un dique de contención a los atropellos que la sociedad está recibiendo en este momento y todos los días. Por parte de un régimen, por otro lado, no uso azarosamente la expresión, un régimen que lo único que puede lucir a esta altura de las circunstancias es la legitimidad de origen y poco o nada más que eso. Me parece que es necesario trabajar en una integración de los aportes combinados del logos y del mito, porque los dos, el logos y el mito, pueden ser igual de útiles a la hora de explicar el mundo. El logos desarrollando su tarea a través del raciocinio, claro, y el mito apoyándose en la imaginación y en la fantasía, y complementariamente también articulando saberes académicos y expresiones de la cultura popular en un maridaje que es menos habitual que lo que nos gustaría, lo que resultaría deseable. Si se presenta la ocasión durante este conversatorio, me gustaría agregar algo más al respecto, pero ahora me limito a aclarar que soy consciente de que en soledad los medios universitarios no van a poder solos con todo esto, les va a resultar imposible alterar de un modo sustancial el rumbo de los acontecimientos. Pero necesitamos que desplieguen, eso sí, una acción comunicativa, citando a Habermas, que fortalezca el tejido social de nuestra gente, un tejido social que está lacerado. Necesitamos una textualización de nuestros medios que tonifique la confianza, la autoestima de los sectores más castigados por este ajuste perverso que se encuentra en marcha, y que vuelva a instalar algunos valores que hoy están bajo asedio, valores como la igualdad de derechos, la justicia, la solidaridad social. Voy a cerrar, Oscar, colegas, esta primera intervención con una expresión de deseos. Esperemos que este siglo en curso permita al conjunto de medios universitarios fortalecerse, adquirir mayor consistencia sistémica y proveernos de nuevos y muchos Pujoles, Darjeños, Saades y Parreños que mantengan vivo el fuego sagrado de la radio y también de las adyacencias de la radio en las cuales se derrama su lenguaje hoy. Creo que es lo que necesitamos para que el segundo siglo de vida de la radio sea tan bueno o incluso mejor que el primero. Gracias, Ricardo. La idea entonces es ir tomando alguna expresión, alguna idea de quienes van participando de esta ronda para luego abrir el diálogo y hacer de este espacio un conversatorio como está pensado. En uno de los fragmentos de la intervención de Ricardo
se mencionó Gieco y esto de dónde está alojada la memoria, y mañana, 4 de abril, y ligado con esto de la memoria y la conversación que teníamos antes de entrar en comunicación entre todas y todos, cuando hablábamos del paro nacional docente convocado por CETERA, se cumplen 17 años del asesinato del maestro Carlos Fuentealba. Me parece que también este es un buen espacio para seguir atizando las brasas de la memoria y no perderlas jamás. En esta recorrida, Diego Ibarra nos comparte sus miradas. Bueno, primero, buenas tardes a quienes no saludé. Y bajo este título, Nuevos y Viejos Desafíos Didácticos de la Comunicación Sonora, voy a abordar algo que tiene que ver con preocupaciones personales, disculpen la autorreferencialidad, que tiene que ver con esta relación entre las cátedras de radio y las radios universitarias. Una preocupación que hace varios años que me ocupa, en particular en la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje, o sea, suerte de pedagogía y de las expresiones sonoras, diríamos hoy también. Pero primero me gustaría señalar la existencia de dos perspectivas históricas en los talleres de radio. La primera, aquella que toma la radio entendida como un medio de difusión, ¿no? Como canal de transmisión, con un carácter instrumental, y no, o más o menos instrumental, y no lo veo como algo peyorativo, digo, está, donde la radio básicamente se orientaba a la enseñanza y producción de lenguajes y formatos, por un lado. Una segunda perspectiva es la radio ya como práctica significante, o sea, pensada en la producción conjunta de productos como acción o labor comunicativa, la producción de sentido, producción conjunta. Pensar más que nada en cómo se hace la radio, para qué se hace lo que se hace en la radio, etcétera. ¿Qué sentido tiene? Voy a tratar, no digo que lo logre, a tratar de dar continuidad al enfoque que planteó Ricardo recién, pero lo hago desde mi posición más periodística, por mi trayectoria, por mi actividad, etcétera. Y a las dos perspectivas señaladas, me gustaría agregar una tercera. Esa tercera perspectiva dentro de enseñar y aprender es en la coyuntura, enseñar y aprender en la coyuntura. Y me estoy preguntando, más allá de reconocer que las dos perspectivas anteriores se mantienen existentes, o sea que no es que finalizaron, sino que están, y lo hacemos en las cátedras conjuntamente, sino pensar que en estos momentos de la coyuntura, y ahí engancho con algo que dijo Ricardo, se trata de enseñar y aprender a través de valores, diría, socioculturales, que están siendo hoy puestos en tela de juicio, pero más bien con la intención de anularlos. Me refiero a que debemos preocuparnos por la reafirmación de lo público, que hoy lamentablemente está asociado a focos de corrupción, a beneficios, o no sirve para nada, y cosas por el estilo. La reafirmación de los medios públicos, de la justicia social, de los derechos humanos, de la democracia real y participativa, el desarrollo y la promoción humana, la virtud y valor de la asociación colectiva, o sea, todo esto que hoy está siendo atacado, según entiendo y veo. Con el título de conversatorio como paraguas, diría que la articulación entre cátedras de radio y radios universitarias es hoy una condición necesaria para la enseñanza. Vincular la práctica y el conocimiento con la realidad de manera directa. Y esto es un poco como estoy pensando esta tercera perspectiva ya en tono de propuesta. Me la hago para mí,
y la comparto. Por supuesto, cada uno sabe qué posibilidades tiene de concretarse o cómo. Se me ocurre pensar entonces variadas modalidades de vinculación, en donde los estudiantes se acercan a la realidad y a la actualidad, por eso remarcaba lo periodístico, el valor que tiene para mí, como protagonistas del hacer radio. Y de manera exagerada, diría, cursar el taller de radio en la radio universitaria. Esta es un poco la propuesta. La verdad, confieso que lo vengo pensando desde hace varios años, pero siempre lo llevé a cargo, sobre todo en la cátedra de taller de radio en la UNICEN, a medias, con intenciones, pero quedándome a medio camino. ¿Por qué? Porque hay dos preguntas que me hago y dos preguntas que también quiero compartirlas, para pensarlas juntos en todo caso. O sea, esta tercera propuesta de pensar a la cátedra de radio en la radio, que sea como un espacio de realización, ¿cuál es la mejor manera para implementarlo? Digo, habida cuenta que las radios tienen sus propias dinámicas, cada radio tiene su propia dinámica, y a veces, a lo mejor la presencia de los estudiantes puede entorpecer esas dinámicas particulares. Es una pregunta, ¿cuál es la mejor manera para implementarlo? Lo sigo pensando. ¿Cuál es, también por otro lado, cuándo las y los estudiantes están en condiciones para participar de esta experiencia de aprendizaje, que sea beneficiosa? Y en esto que les mancaba de quedarme a medio camino, en UNICEN implementamos ese contacto con la radio de la universidad mediante incursiones puntuales, a partir de diferentes formatos o géneros. En el caso, la entrevista, los informes, las crónicas, pero con una característica más o menos común, que era todo grabado y después puesto al aire. O sea, que eran trabajos de la cátedra que se daban luego difusión a través del aire de la radio. Y lo que estoy planteando ahora es un mayor involucramiento de los estudiantes y la cátedra en las radios que están atravesando una situación, por lo menos hablo desde UNICEN, terrible. Una situación económica terrible que siempre todos los días es mirar si mañana hay aire o no hay aire, a ese nivel. Entonces, hoy incorporar en la coyuntura a los estudiantes no sería tan descabellado. Como antes uno pensaba, tenía que ser algo perfecto, etc. También en las experiencias, estas diversas maneras de articular las cátedras con las radios universitarias, hay experiencias ricas. Una de esas articulaciones que muestra experiencia y arrojó buenos resultados por la experiencia que tenemos en el taller de radio, son las prácticas socioeducativas, que ya prácticamente casi en todas las universidades o cátedras del país se están implementando. Digo, a partir de las cuales las prácticas radiofónicas y producciones sonoras, también incluimos podcasts, plataformas, ya no quedan en el espacio interno de la cátedra, y eso es un poco el resumen también de la propuesta, sino que logran su sentido en el aire o en la circulación de las plataformas. Es un mix, diría, entre prácticas socioeducativas y prácticas preprofesionales. Obviamente cada una de estas instancias tienen sus normativas académicas. Esto sería desde los propios talleres de radio. Poder articular mejor y participar. Que los estudiantes puedan participar. Y también esto implica apropiarse más del medio. No decir vamos de visita o la entrevista que hice va a salir al aire, sino que está pensado ya para salir al aire. Y no en forma grabada, sino que a veces puede ser en forma grabada o no grabada. Vamos a hacer experiencias en este sentido, este cuatrimestre inclusive. Entonces, esta tercera perspectiva trata de vincular la universidad desde las radios y las producciones sonoras con la sociedad.
mediar por ese lado y que los estudiantes sientan que son parte de esa mediación y que puedan vincularse con esta actualidad, con esta coyuntura que es bastante confusa y sobre todo los estudiantes en algunos sectores generan algún tipo de confusión o de inacción, distintas maneras de procesarlo. Yo creo que habría que, en esta idea de los enfoques propios de los estudiantes, también los temas que los estudiantes les preocupa, o estos temas marcados ya como general, los que mencionaba al comienzo, que tengan el propio abordaje de ellos, que puedan manifestarlo. Voy terminando. La idea sería aplicar un término que hace unos años lo tomé y me gustó mucho y me sigue gustando, que es desenmarañar la realidad y la actualidad. Esta que circula por redes, por medios. Desenmarañar diría que hoy es urgente e importante ante una gran confusión informativa propuesta adrede. Se necesita entonces, me parece, saber dónde estamos parados ante esa catarata informativa que sostiene que los valores mencionados antes son viejos, superados, y que solo el mercado, hoy más que nunca, se menciona el mercado como la gran solución a nuestros problemas, y que el Estado debe retirarse, dejando indefenso a más de medio país, o más también. Entonces, ese es un poco el planteo para pensar esta articulación entre las cátedras de radio, los talleres de radio o el nombre que tengan, con las radios universitarias. La participación, el acercamiento a los estudiantes, para que no quede algo como reservado a la práctica, diríamos, entre comillas, áulica, en donde produzco y hago pensando en el taller y luego en algunas circunstancias, si los trabajos son emitibles, si están bien hechos, salen al aire o circulan por alguna plataforma, que si es de la radio mejor, sino más bien asumir la tarea de ser parte de la radio. Eso, por ese lado, viene este planteo que obviamente dará para conversarlo, porque las realidades de las distintas universidades son diferentes, las realidades de las distintas emisoras universitarias son diferentes. Para unos podrá ser sencillo adaptarlos, para otros. Sí, en muchas cátedras de radio y radios universitarias hay mucha presencia de estudiantes en el aire de la radio, hay mucha presencia en las plataformas de las radios, y en otras es más dificultoso. Tiene que ver con las particularidades de cada uno. Hay universidades que tienen varios niveles, cuando hoy hablaba de en qué momento hacerlo, tienen Radio 1, Radio 2, 3 y Radio 4. A lo mejor Radio 4 es todo el tiempo hacerse cargo de un segmento del aire en algún momento del día y llevarlo adelante. Otras radios, otras universidades tienen poca vinculación con la emisora, otras tienen Radio 1 y Radio 2, otras una sola instancia. Bueno, en general hay diferencias. Bueno, esto también es para pensarlo desde el lugar que a cada uno nos toca en nuestras propias cátedras, en cada una de nuestras universidades, con nuestras propias radios universitarias. Hasta acá, por ahora, para luego seguir conversando. Gracias. Gracias a vos, Diego, y así como Ricardo, entre otras cuestiones, dejó planteada una pregunta que seguramente retomaremos. Entre otras, esa pregunta que me dejé acá apuntada dice: ¿cuáles son nuestras barricadas hoy por hoy en esta coyuntura? Y hablando de coyuntura, Diego ahora suma a las dos miradas tradicionales en estos enfoques del enseñar y aprender radio, el instrumental y el de pensar y practicar la radio como práctica significante, el enseñar y aprender en la coyuntura, en el estudio, en las propias radios universitarias, de acuerdo
a prácticas que luego vamos a ver cómo se podrían llevar adelante, me permito, ya que hablamos de estudios y de radios universitarias, seguramente habrán recibido la invitación de las compañeras y de los compañeros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, que mañana, jueves 4 de abril, inauguran el aula modelo de radio, donde funciona el gabinete de radio y el estudio de Radio Revés. Y lo significativo es que junto con esa remodelación, a partir de mañana, el aula modelo de radio va a llevar el nombre de nuestra querida, recordada compañera Susana Sanguinetti, una de las docentes del grupo Docentes de Radio que tan activamente participó en varias jornadas de cuando estábamos en el otro siglo y las jornadas se llamaban de final de siglo, del fin de siglo. También Diego habló de prácticas socioeducativas y me parece que Tina por ahí también va a enlazar algo. Bueno, muchas gracias, Oscar. Permítanme la reiteración de agradecimientos a ustedes, a la Universidad Nacional de La Plata. No sé si hay alguien que no tenga algún tipo de relación con la UNLP. Soy egresada de la maestría Plan GESCO de Planificación y Gestión de la Comunicación. Hermosos recuerdos en Jujuy porque fueron los profes, las profes allí hasta Jujuy. Una hermosa experiencia. Y verlos y verlas a quienes no había visto hace mucho tiempo, compartiendo un trabajo que me parece que hay que sacarle más jugo pensando en lo que podemos hacer, como es el trabajo de Aruna acerca del relevamiento de radios universitarias, un trabajo federal, colaborativo, que permitió a través de las radios conocer mucho más que las radios universitarias. Y después el proyecto PISAC COVID-19, precisamente el rol de las radios en general, pero de los medios públicos, las radios públicas, las radios universitarias, en la pandemia, que lo dirigió Claudia Villamayor de la Universidad Nacional de La Plata. Así que de una manera u otra siempre estamos volviendo a La Plata. Un gusto. Permítanme, siguiendo esta conversación iniciada por Ricardo y Diego, compartir una anécdota de las tantas que uno tiene en estos caminos. Porque un estudiante en algún momento plantea que no va a poder asistir a las clases prácticas porque en la empresa de telecomunicaciones donde trabaja hay una nueva disposición, hay un nuevo cronogramas de trabajo, una forma de trabajo diferente al conformar células ágiles. Entonces él ya pasaba a formar parte de lo que la empresa llamaba células ágiles, grupos compuestos por personas con haceres y saberes diferentes que su objetivo es cumplimentar un proyecto, trabaja por proyecto. Bueno, suena interesante, le digo, me hace acordar a nuestras prácticas socioeducativas. ¿Qué hacen nuestras prácticas? Validan saberes y haceres universitarios y no universitarios, y un poco como que le enfatizo en virtud de un proyecto, punto suspensivo, silencio de radio colectivo. Bueno, este estudiante me miró así como con cierto desconcierto, si se quiere, como no entendiendo muy bien lo que le estaba planteando. Pensaba y pienso verdaderamente que hay, por un lado, una cierta fascinación por lo privado, por la empresa privada, por lo que hace la empresa privada, pero también quizás cierta nebulosa acerca de nuestros planteos. ¿Qué queremos decir concretamente cuando decimos algo? Diego plantea la relación, sin relación, por ejemplo, radio universitaria y cátedras de radio, imposible pensar, condición necesaria, dice Diego.
todos pensamos, todos tenemos la misma idea de lo que quiere decir condición necesaria, o decimos condición necesaria pero no suficiente, condición necesaria pero no suficiente. Ricardo plantea la necesidad de que la sensibilidad y la creatividad sean parte del desafío actual de las... Todos entendemos lo mismo por sensibilidad, por creatividad, porque la idea que tengo es como que estamos como barajando y dar de nuevo en conceptos desde los cuales construimos posicionamiento y veníamos trabajando, y esta mirada un poco de no entender muy bien la relacionaba yo con lo que nos había pasado en la práctica cuando por primera vez este año una estudiante que integraba el Diario del Juicio, una práctica que tenemos para la cobertura de los juicios de lesa humanidad en Tucumán, nos plantea que iba a votar a Milei. Es la primera vez que un estudiante integra una cobertura de juicios de lesa humanidad y nos dice que vota. ¿Cómo se entiende esto? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestra relación? Pero ya no como cátedra, si se quiere, de roles, de estudiante a profesor, e ideológicamente, puede ser que esto no sea nuevo, ¿no? Ahora, el contexto es tremendo y amerita reflexionar acerca de que nuestra relación con los estudiantes va más allá del vínculo educativo. Quizás esperan otras pistas acerca de qué manera la universidad los puede situar en procesos que se presentan altamente naturalizados, deshumanizados, aunque ni siquiera tengan la percepción cabal de eso. Creemos que la universidad puede hacer mucho, como dice Ricardo, a través de los medios universitarios. Y no vamos a abundar en detalles o características de estos medios, por ejemplo en las radios, que son radios, que tienen la doble condición de ser medios de comunicación y a la vez pertenecer a la universidad. Y ahí me quedo en el pertenecer. Todos consideramos que las radios universitarias pertenecen a la universidad. Pertenecer es la palabra. Y si pongo representar a la universidad, y si pongo configurar a la universidad, ¿es lo mismo? Es decir, términos, conceptos que han entrado en franca discusión, ¿no? Sí creemos que podemos avanzar pensando en el lugar o qué pueden hacer hoy los medios universitarios en estos contextos. ¿Sí? Estamos muy cerca de las radios universitarias, ¿no es cierto? Nosotros. Bueno, ¿qué pueden hacer? ¿Qué movimientos pueden hacer en procesos deshumanizantes, como decía Ricardo, de una gran crueldad, que puedan visibilizar y construir oposición, organización y oposición? Nos llenamos la boca de pensamiento crítico en la universidad. ¿Y qué es el pensamiento crítico sino eso? Decisión, organizarse para decidir. ¿Cómo pueden los medios universitarios construir organización para la decisión? Bueno, eso es precisamente una condición política, si se quiere, de los medios universitarios. Ahí sí, condición también, como decía Diego, necesaria, quizás no suficiente, pero necesaria, para politizar la crueldad y la deshumanización. Diego hablaba de memorias, claro que sí, porque toda politización, o no hay politización, sin ocupar la escena pública, lo público, ¿no? Y tenemos como antecedentes nuestra memoria está configurada por la politización del dolor de las madres en plena dictadura, disputando plaza, y los feminismos disputando calles, ¿no? Con logros que nos han enseñado muchísimo en estrategias de la ocupación del espacio público. Bueno, ¿pueden los medios universitarios politizar esta crueldad de hoy
en el marco no solo general de ahogo material y simbólico que tienen las universidades, sitiada por recortes presupuestarios y hasta por vigilancia ideológica, fuera de todo mismo irresponsable, pensamos en dos dimensiones que caracterizan a los medios universitarios, que los coloca en una situación indiscutible para esto. Primero, una dimensión dialógica. Supone una participación situada que, si bien se erige desde la trama de conflictos, va siempre hacia la elaboración de transformaciones colectivas. Cuando la radio universitaria, cuando un medio universitario se preocupa, se ocupa, interpela, promueve la participación, no lo hace desde la inocencia, mucho menos desde el mercado o marketing, por supuesto, pero no lo hace desde la beneficencia caritativa de sostener oyentes. Lo hace interpelando el diálogo. Siempre es político, siempre tiene esa dimensión interpeladora. No te voy a decir todo lo que te gusta, te voy a interpelar, te voy a hacer ver otras cosas. Y la otra dimensión, así como la dialógica, es la historicidad. Aquí está, creo que la vi, está Romina Argote, que está trabajando su tesis de licenciatura en Jujuy, su tesis de maestría en Jujuy, con programas en Radio Nacional Jujuy, realizado por jóvenes en plena dictadura en Jujuy. Jóvenes que la mayoría vive, ya no tan jóvenes por supuesto, donde tiene la tarea de transformar los recuerdos de esos jóvenes en memoria. ¿Por qué no trabajamos recuerdos? ¿Por qué sí trabajamos memorias? Bueno, los medios universitarios, las radios universitarias, tienen esa historicidad que les permite trabajar memorias. Esa historicidad abreva en prácticas y formas culturales que siempre son, o novedad, procesos de resistencia. Estamos hechos de procesos de resistencia y creemos que los medios universitarios son los que permiten o generan las condiciones para el pase de esos oyentes, de esos emisores también, como sujetos interpelados, al sujeto constituido como parte de esa interpelación posible, sujetos constituidos, pensantes, emocionantes. Estos son los medios universitarios. En este contexto amargo para estas dimensiones de dialogicidad e historicidad, memorias, urge construir desde los medios universitarios pensamiento crítico, reflexivo, para organizar, para decidir acerca de las relaciones medios universitarios-universidad. Porque si hay que construir politicidad acerca de esta cruel realidad y apostamos a que los medios universitarios lo hagan como punta de lanza para generar procesos que ayuden a situar universitarios y no universitarios en procesos de resistencia, oposición y decisión, habrá que ver si la universidad define claramente qué quiere y para qué está su propio medio universitario. En una palabra, ¿cuál es el proyecto político institucional del medio universitario en el marco general del proyecto político institucional de esa universidad? Para que la sigamos. Gracias, Tina. Y bueno, no voy a hacer un resumen de las nutritivas ideas que nos acaba de compartir Tina, pero queda ahí flotando ciertas preguntas. Alguna muy genérica es de qué hablamos cuando hablamos de ciertos conceptos. Creo que una de las invitaciones que nos está proponiendo Tina pasa por ahí.
Y a veces esto de interrogarnos hoy de qué hablamos cuando hablamos de determinados temas nos enlaza directamente con una expresión muy utilizada en los últimos meses que se le adjudica a Mario Benedetti. En verdad, Benedetti se trató de desembarazar de la autoría intelectual de esa pregunta, se la adjudicó a un escritor ecuatoriano a quien conoció en Quito y que nos lleva a la siguiente pregunta frente a esta coyuntura tan áspera, tan desafiante como la que estamos atravesando. Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas y tal vez por ahí esté un poco, según me permito, interpretación personal, leer el aporte de Tina, que tanto agradecemos. En la continuidad desde Olavarría, Jorge Aravito. No, yo quería comentar que bueno, en este paisaje en el que, como declaran mis colegas, la institución universitaria se encuentra acorralada desde múltiples frentes, es que las cátedras de radio entonces pueden encontrar maneras de hacer una diferencia, especialmente en cuanto a la extensión y representación que tenemos en las múltiples locaciones en que estamos. Y en ese escenario todo lo que podamos articular, como decíamos, cátedras de radio, medios universitarios, docentes y estudiantes comprometidos, que en algunos casos, como decía Diego un poco, nosotros enfrente del aula donde damos clase tenemos Radio Universidad, o sea, hay facultades, universidades en las cuales las cátedras se pueden articular muy fácilmente. En otro contexto, desde otro punto de vista, estamos presenciando una catástrofe política y social que impregna cada aspecto de la patria, en el que cada conquista lograda se diluye. Cada política que creíamos establecida es disuelta, demolida. Derechos humanos, CESI, ILE, en la que los derechos, lo que nosotros llamamos y llamábamos a defender como derechos, los mal llaman privilegios, a los trabajadores escolares los denominan ñoquis. A este panorama, por un lado, se suma como ingrediente global una transformación social y tecnológica que conmueve profundamente los medios que conocimos, los medios que enseñamos, los medios en los cuales trabajamos. Estudiantes de periodismo cuya vocación respecto a las radios o a los diarios es un consumo de sus abuelos. Fragmentación extrema, autorreferencia informativa en la cual noticias lo que me pasa a mí según le pasa a muchos chicos, ausencia de curación de contenidos respecto a lo que se consume, idealización de una belleza estética física, o sea, la apariencia, y la cuestión de las respuestas picantes en redes antes que la reflexión y la profundización como modelo comunicacional. Al mismo tiempo, en este panorama de desierto de medios en que se convierte en este panorama de desierto de medios que se convierten en desierto de noticias, un contexto en el que muchas ciudades se van quedando sin radio y por ende sin voz propia que cuente sus historias particulares, es ahí que tenemos que reivindicar en los estudiantes el derecho a alzar su voz única, su singular producción de significados, de visiones del mundo, no de consumo del sistema de visión de otros. Actualmente, podemos decir, estamos siendo bombardeados por una gran cantidad de información a través de plataformas de internet, redes, y esas son instancias de conocimiento, de percepción del entorno que son preeminentes en muchos de nuestros estudiantes. Este nuevo entorno digital ha llevado a que incluso las regiones más alejadas del país se vean sumergidas en un mar de datos sin sentido. En lugar de ofrecer una visión clara de los hechos locales, este exceso de información nos abruma con datos irrelevantes. Y sobre este terreno creo que es que debemos trabajar. Los medios no en tanto instancias de consumo, sino como afirma Diego, como prácticas significantes, espacios de negociación y de producción. También, como dice Ricardo, un camino para articular creatividad, sensibilidad poética. Entiendo que esos son los caminos.
¿Cuál es la respuesta que podamos dar entonces de nuestro espacio? Bueno, los estudiantes presentan vocación y habilidades especiales y únicas en el ámbito de la comunicación, el diseño, la difusión de experiencias sonoras. Eso resulta clave para creación y divulgación de proyectos comunicacionales en las comunidades en las cuales habitamos, y recuerdes eso, de que estamos distribuidos en muchas universidades, muchas facultades que están en todo el país y que nos encontramos en las jornadas de radio. Tenemos las tribunas, tenemos las mentes y tenemos también los medios. Estamos en ese sentido en un tiempo aciago, pero también en el momento y en el lugar justo para entonces hacer nuestra esa diferencia. Un párrafo aparte me parece interesante, que tiene que ver con la memoria y el rescate y preservación del patrimonio sonoro. Desde nuestras cátedras podemos impulsar programas de rescate y de recuperación de la producción de las emisoras locales, que conlleve al mismo tiempo a plataformas de recuperación y de utilización de esos contenidos en producciones de las radios universitarias, que se pueden vehiculizar lo que han sido proyectos, programas de extensión, de voluntariado y actualmente las prácticas socioeducativas, que además de coordinar acciones de producción, pueden articularse entonces como iniciativas para rescatar memoria a través de proyectos de digitalización de la producción de emisoras locales, en concreto la preservación de memoria de las ciudades medias para quienes somos docentes no en ciudades metropolitanas, y que son justamente los estudiantes y los integrantes del equipo de cátedra de las orientaciones formativas. Entendemos que son adecuadas en ese sentido. Las cátedras de radio y las emisoras universitarias podrían colaborar entonces en la creación de proyectos de investigación o producción relacionados con el patrimonio radiofónico local, lo que también podría implicar establecer alianzas con otras instituciones locales como emisoras de radio, organizaciones culturales y entidades gubernamentales. Esas colaboraciones no solo pueden facilitar el acceso a recursos y conocimientos adicionales, sino que además pueden garantizar que esos materiales estén disponibles para el público en general, porque somos universidad y somos universidad pública, y de esa manera promover la valoración y el conocimiento patrimonial, lo que puede incluir también la producción de programas de radio, documentales sonoros, multidifusión. Eso aunado a las producciones, como dije antes, que tengan que ver con el rescate de la propia voz de nuestros estudiantes. Y un poco para cerrar, volver a esta reflexión. Nuestro trabajo es despertar mentes. Ese es el territorio que habitamos y que mejor conocemos. Tenemos la experiencia, las herramientas, las ganas y la experiencia. Y bueno, el pedido sería la convocatoria a no dudar en usarlos, porque estamos en el momento y en el lugar adecuado. Gracias, Jorge, y como ya pasó en las anteriores intervenciones, estoy leyendo el chat. Buena clase, Mariana. Gracias por participar. Sí, Gustavo. Hola, buenas tardes, un gusto saludarlos. Y disculpa, Oscar, porque ibas a decir algo y yo simplemente levanté la mano para decir que ustedes en algún momento quería referirme a alguna cuestión, pero no pretendo faltar para nada. Fue excelente hilo como conductor así. No es ninguna molestia. Habíamos dicho que cerrábamos este círculo. Más o menos estamos en tiempo como para tener 60 minutos de intercambio entre todas y entre todos. Bien, yo ahí, porque yo tengo que ir en esto un ratito antes, quería retomar algunos hilos de los interesantísimos conceptos que han vertido colegas y amigos, y quería arrancar en parte por lo de Diego, cuando una de sus preocupaciones centrales, creo, es esto de, y también de todos y todas aquellas que estamos de alguna manera desde hace muchísimo tiempo coordinando los espacios áulicos en esto de la teoría y la práctica con la radio, ¿no? Y con nuestros alumnos y alumnas.
Diego de alguna manera se refería a esta cuestión de estas prácticas significativas, pero también la práctica en los medios, ¿no? Y recuerdo quizás Ricardo, que es muy memorioso, que me parece el más puntilloso en esto de anotar datos y fechas, en alguna de las jornadas, ya no sé si fue así por baterías en la radio del viejo siglo o del nuevo, me confundo en parte, pero me parece que se había abordado esta temática de cuando el Estado, obviamente, o las políticas de Estado no tenían nada que ver, si lo digo en términos favorables, con la locura que está pasando ahora, de interesar por qué no, habíamos dicho, creo que alguien sugirió por allí, ¿por qué no copiar, entre comillas, un poco lo que hacía o lo que hace desde hace muchísimo tiempo la Facultad de Odontología, con sus trabajos en extensión, pero también el famoso concepto de residencia que utilizan los estudiantes de medicina cuando egresan, antes que le habiliten el título? Y en ese sentido, alguien mencionó con buen tino, creo, decir, ¿por qué no lograr un convenio con el Estado, con la red de radios nacionales, para que un egresado o una egresada de una carrera de comunicación, para tener su título habilitante, tuviera una práctica allí? Y a esto se le podían sumar las radios universitarias, claramente. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que no lo vamos a resolver, y menos ahora cuando hablamos de unas políticas de Estado que están destruidas. Ya había un inquietud de esto de la práctica, ya sea porque fuese una normativa o un condicionante, que insisto, no lo vamos a resolver aquí, pero esa inquietud de que nuestros alumnos pudieran establecer allí, y que a mi juicio me parece muy saludable. Aquí, al menos en La Plata, casi todos los talleres y las cátedras de radio van por el lado de las prácticas, ya sea en las radios comunitarias o en la propia radio universidad, que mañana está cumpliendo allí sus jóvenes 100 años. Ese me parece que era un concepto para, y hablando de la memoria, que un poco también se refería el querido amigo Ricardo Valle, que esto ya estuvo planteado y que viene de antes, y que quizá en algún momento debiéramos ir por más, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿cómo se puede articular como una suerte de política, una propuesta muy fuerte de este conversatorio, o de estos encuentros, de la radio del nuevo siglo, o de este congreso que recién arranca aquí este año, de tal manera unir un poco esta cuestión también con el espíritu crítico, lo que señalaba con buen tino Tina, valga el juego de palabras, entendiendo que nosotros siempre, creo que desde la universidad, fomentamos lo del espíritu crítico, pero si uno mira un poquito, a ver, lo voy a citar a Héctor Smucker cuando dice la pregunta por los efectos, en los estudios de comunicación, ¿habremos trabajado en profundidad la cuestión del espíritu crítico, entendiendo las preguntas que hacía Tina acerca de los términos y su significado? Porque creo que algo falló a tal punto que estudiantes de comunicación, sin establecer ninguna cuestión de sesgo con otras carreras, se permitan votar a un gobierno como el que tenemos, ¿no? De una universidad pública que ni siquiera uno podría decir, bueno, en una universidad privada a lo mejor podría tener algún condimento en ese sentido. Entonces, a mí me parece que estas cuestiones nosotros debiéramos ir mucho más a fondo. Pero quería terminar, y para no abusar con mi intervención, con un problema casi doméstico, atendiendo un poco a las cuestiones que decía el buen amigo Jorge Aravito respecto de las cuestiones que están pasando en los espacios áulicos. Momentos difíciles para nosotros los docentes trabajar con nuestros alumnos que ya ni siquiera escuchan o lo tienen en presencia este dispositivo tecnológico ya viejo que es la radio y que se ha permitido sufrir mutaciones en el tiempo. Digo, la radio en streaming, la radio por demanda, o sea, lo que está pasando con el fenómeno de la radio a propósito de los 100 años, de cuando nació, que se escuchaba con un auricular, a el programa que nosotros, por ejemplo, hacemos con una colega que está aquí también, Cristina Pablo, y Divulgación de la Ciencia, que se escuchan a nivel global, como calculan ustedes en sus producciones. Entonces digo, esta mutación que tuvo la radio, también hay una mutación, a mi juicio, en aquellos alumnos y alumnas que no escuchan ni medio, casi en ninguna de sus figuras. Peor todavía, no se informan, no leen, no ven los noticieros, tan solo en las redes, que vienen como todos los sabemos, con los mensajes premasticados. Entonces, mi nuevo trabajo
para poder trabajar con, en un ambiente, con un público, con unos alumnos que son reacios, al menos aquí lo tenemos como una preocupación fuerte y central en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, en algunas de las cátedras de radio cuando nos reunimos, como una dificultad, porque ¿de qué le vamos a hablar de una radio que les es extraña porque no lo escuchan? Entonces, de alguna manera yo quería cerrar un poquito con esto que pareciera un problema doméstico, pero que es difícil después trabajarlo porque en la práctica ocurre que algunos alumnos y alumnas nos dicen, bueno, es una especie de atracción. Y uno lleva a escucharles cualquier cuestión, de la artística, de un boletín, a un magazine, a un podcast, lo que fuese. Y lo escuchan, ¿no?, como una novedad, como si ocurriera en Marte, y a Marte todavía la humanidad no llegó. Así que bueno, aplaudo este conversatorio, las preguntas, las intervenciones que ayudennos a entender un poco este maravilloso mundo que tenemos por delante, que es compartir nuestros conocimientos, nuestras dudas, nuestros problemas relacionados con la radio. Gracias, Gustavo, y dejamos abierto a partir de ahora intervenciones de quienes quieran responderle a Gustavo en alguna de las cuestiones que nos planteó, o preguntarle a quienes antecedieron a Gustavo algunas cuestiones referidas a sus relatos, a sus narraciones. Vamos a utilizar un sistema que por favor no sea levantar la mano, directamente micrófono abierto y adelante. Oscar, ya se dijo esto de que el silencio aterra en la radio, y a veces lo cubrimos por demás, ¿no? Porque algunos silencios también son inspiradores y comunicativos. Pero me parece que surge de varias de las palabras que escuchamos, lo mencionó Diego cuando habló de la coyuntura, y también Tina cuando habló en términos parecidos. Estamos en un contexto preocupante y a mí me parece que muy peligroso. Vivimos en un escenario que ha consagrado la exclusión, el hambre, la pobreza, y en una situación, un escenario en donde nuestra calidad de vida rebaja cotidianamente, día por día vivimos peor, y donde los derechos adquiridos a lo largo de décadas por la ciudadanía se encuentran en serio riesgo. Todo ese diagnóstico se complica, se vuelve más tenebroso cuando reparamos en que, si todo eso no fuera suficiente, han reaparecido los dinosaurios políticos que ya no solamente niegan las atrocidades cometidas por la última dictadura cívico-militar eclesial, sino que las reivindican, lo cual es mucho peor. Entonces, en este contexto, cuando nos preguntamos qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, a mí me gustaría situar en un lugar de privilegio la pregunta de ¿para qué queremos hacer lo que decimos que deberíamos hacer? Y no creo que pueda haber una sola respuesta al para qué, pero me gustaría proponer una que a mi modo de ver debería estar entre las principales. A mí me parece que deberíamos estar trabajando para la construcción de fraternidades emancipadoras. Fraternidades emancipadoras. Por un lado, de lo vincular, las relaciones de hermandad, de confianza, de solidaridad, que están fisuradas, si no fracturadas. Y por el otro lado, la causa de la emancipación, de la autonomía, de la independencia, de la autodeterminación, de la soberanía. Claro, los promotores del vasallaje, los promotores del coloniaje pueden ser individualistas, ellos se los pueden permitir, pueden ser egoístas a ultranza, pero los que pretendemos emanciparnos, me parece que solo vamos a conseguirlo a través de una construcción, y acá voy a ensamblarme en las palabras de Tina,
Solamente podemos hacerlo a través de la construcción colaborativa, del esfuerzo asociado. Y me parece que hacia esos ideales habría que orientar esa construcción de sentidos que menciona Diego por ahí en los medios universitarios, hacia la reivindicación de proyectos colectivos, pero dirigidos a eso, enrumbados a eso, a la construcción de fraternidades emancipadoras. No digo que sea el único propósito, pero en mi lista de prioridades figura entre las primeras. Estás muteada, querida. Tina, querida. Coincido con Ricardo y aprovecho que aquí veo una gran mayoría, no únicamente de docentes, sino que se ha trabajado en proyectos colaborativos y federales. ¿Qué quiere, qué aspira esta restricción presupuestaria y esta vigilancia ideológica en la universidad? No es vigilar y castigar, ya hemos pasado al control y disciplinamiento, pero justamente que todo sea el aula, el encierro del aula, que las prácticas socioeducativas, que los proyectos de investigación fuera, ¿no? Entonces, el principal peligro que hay es que ante los recortes presupuestarios, se conformen núcleos cerrados, áulicos, porque eso es lo que más podemos honestamente dar. Sin embargo, hay prácticas socioeducativas. Esta situación nos obliga, digamos, nos interpela a nosotros a buscar, si ya tenemos articulación con organizaciones, a tener más, a aceitar más articulación con las organizaciones de la sociedad. Si tenemos proyectos de investigación donde, claro, estamos los profes, las profes, ¿y la radio ahí qué? No, porque no es radiofónico, no, porque no tiene que ver radios universitarias. No, ¿qué tiene que ver? La radio universitaria ya ha demostrado que excede a la radio universitaria. Por lo tanto, no debiera haber proyectos de investigación hoy en comunicación donde no esté la radio universitaria como un actor sociopolítico educativo. No interesa que no sea objeto de estudio la radio universitaria, pero tiene que visibilizarse como un actor que disputa espacio público, porque se van a venir discusiones de normativas jurídicas, no es una ley de servicio de comunicación audiovisual, pero se van a venir discusiones acerca de lo ético, de los límites de la inteligencia artificial, donde la universidad tiene que participar, y ahí la radio universitaria tiene que disputar, o el medio universitario, para que sea la punta de lanza de esa universidad en este tipo de discusiones. Entonces, incorporarse a proyectos de investigación, a prácticas socioeducativas. No puede haber este tipo de proyectos sin que no esté ya la radio universitaria como actor. Me parece que llegado a este punto estaría bueno, ya que nos plantea esta dialéctica entre proyectos de investigación y el lugar de la radio como actor público y no menor, si hay algún compañero, alguna compañera que está embarcada o embarcado en ese viaje, que nos comparta de qué trata ese proyecto de investigación, o le sumo esos proyectos de extensión o de integralidad, como en varias unidades académicas de distintas universidades públicas se están llevando adelante. Si queda claro el convite, adelante quien lo quiera compartir. Oscar, tomo la palabra, si me lo permiten. Saludo ahora de manera oral a todos. ¿Cómo les va? Una alegría poder compartir con todos ustedes.
Bueno, en mi caso, en la Universidad Nacional de Villa María, trataba yo de poder tomar todos estos conceptos que estaban diciendo tanto Ricardo como Diego, Tina, Jorge, y trataba de articular justamente con la praxis que uno lleva adelante todos los días en talleres de radio. Y justamente en mi caso estamos con un proyecto de investigación ya en el segundo año de implementación, donde tratamos de visualizar, dilucidar las prácticas de enseñanza y aprendizaje dentro del aula, que tienen que ver con la realización de podcast en nuestro taller de producción radiofónica, articuladas con los canales de YouTube, ya en una segunda instancia, en el taller de producción audiovisual que se cursa un trimestre después, para visualizar después qué huellas van quedando en esas prácticas que se van situando y poder inferir un proceso de construcción de identidad formativa dentro de los alumnos de comunicación social de nuestra universidad. Y esto pasándolo siempre a través de no solamente del aula, como decía Tina recién, sino también a través de prácticas socioeducativas que tienen que ver con esos trabajos de los estudiantes se visualicen luego en plataformas de la propia universidad, en encuentros de la propia universidad donde se socializan las prácticas. Y se me hacía difícil por ahí poder articular con lo que decía Diego, que lo hemos hablado a veces con Ricardo, esto de poder pensar a los talleres de radio con una modalidad donde el estudiante sea un habitué permanente, digamos, de la radio universitaria. En nuestro caso, la radio no se constituye físicamente dentro de la universidad, sino fuera del campus y bastante lejos. El campus está bastante lejos está dentro del ejido urbano, pero muy lejos del centro de la ciudad donde está ubicada, y se nos hace bastante difícil, incluso con cuestiones administrativas, de llevar y traer a los estudiantes y poder vincularlos con la cuestión del seguro y todo lo demás. Entonces, la práctica áulica se desvincula bastante de la práctica radiofónica, ¿sí? Que se tiene que dejar para ciertas instancias. Sumado a eso, que nuestra materia es cuatrimestral, de cursado cuatrimestral, por lo tanto los tiempos son acotados. Entonces, esta cuestión de poder vincular la investigación con la docencia, que les contaba al principio, se hace bastante difícil poder volcarla en la presencia permanente en la radio, ¿no? Si bien sí, estas prácticas socioeducativas están presentes a través de diferentes instancias, pero es un desafío, realmente es un desafío que a veces, bueno, no encontramos por ahí las respuestas tan cerca o tan a mano, ¿no? Me gustaría poder agregarle algo a Karina. Primero, el desafío siempre está, eso es así, y eso lo hemos conversado en algún momento. Me parece buenísimo lo que yo había planteado, está en esa dirección que vos, cuando hablas de la producción de podcast, pero que vayan por los canales y plataformas de la universidad, con ese grado de institucionalidad. Hoy nuestros estudiantes conocen muy bien cómo acceder a las plataformas, a lo mejor tienen sus propios canales, pero cuando lo enmarcamos dentro de un contenido de una plataforma universitaria, este podcast cobra otro sentido, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro tiene que ver con esto que planteaba de posibilidades o imposibilidades de acuerdo a cómo son las relaciones y las cuestiones particulares de las cátedras con las radios. Yo voy a poner no el contraejemplo, pero sino otra versión.
no, como decía Jorge, nosotros tenemos la radio frente al aula. O sea que es atravesar un pasillo. Y por suerte, ahora hace este año, en enero, comenzó como coordinadora general de la radio una ex ayudante alumna que tuvimos en la facultad. Ahora ya está graduada, trabaja en otra cátedra, pero hoy coordina la radio. Y tuve una conversación hace cuestión de 15 días aproximadamente, y le digo, mira, esta es mi intención, les contesto que acabo de exponer y poner acá. Y me dice, buenísimo, tenemos que ver cómo lo podemos organizar. Pero sí, es bueno esta presencia, y las presencias no es que tengan que ser diarias, ni hacerse cargo de la programación, sino que tengan un grado de intervención y de participación. Y alguien habló del sentido de pertenencia, no me acuerdo ya quién, en esta conversación, y es eso, es el sentido de pertenencia. Y cuento una anécdota, disculpen que uno toma ejemplos de lo que tiene cercano, obviamente, pero las clases las empezamos hace 2 semanas y hicimos un primer acercamiento al estudio de radio. Obviamente nosotros utilizamos el estudio de la radio para hacer nuestras prácticas, mientras tanto van programas grabados, ¿no? Y en esa primera aproximación trabajamos con las poco cómo se sentían, una cuestión así medio íntima de cada uno, por grupo entraron para estar frente al micrófono y hacer una especie de cuestión lúdica. Y de repente un grupo de estudiantes dice, estamos fascinados, no lo podemos creer, estamos en el estudio de radio, estamos haciendo radio. Estaban así totalmente, como parece que habían tomado algo, pero estaban re contentos porque les parecía pensar que hace un año, esta materia es de segundo año, hace un año que estamos en la facultad y ya estamos sentados acá. Entonces había toda una fascinación, por eso digo, descubren también la radio estando en la universidad y se dan cuenta de esa potencialidad. Además del podcast, se dan cuenta de lo que es la potencialidad de la radio como medio en sí mismo. Por supuesto, repensado, redefinido, con cuestiones más contemporáneas, no a reproducir las radios de otras épocas, sino a poder experimentar. Digo, eso también genera esa cuestión de pertenencia y el sentir que están aportando al aire genera mayor grado de pertenencia todavía. Entonces, y las prácticas socioeducativas, las prácticas preprofesionales alimentan, pero la cuestión es, y por lo menos como lo veo, tratar de salir del aula y aportar a esta cuestión de estoy vinculado con la sociedad. No es una experiencia o una práctica que queda encerrada a estas 4 paredes y después las escuchamos en el aula y charlamos, sino que las compartimos con la sociedad en la que vivimos, con esta cuestión local sobre todo. Era eso nada más. No sé si se entendió, pero quería acompañar lo que decía Karina. Sí, claro, creo que se entendió, Diego. Y mientras te escuchaba, imaginaba lo siguiente, porque hasta aquí aparece el relato de las y los profes de radio y sus miradas, reclamos o gratitudes hacia las radios universitarias de nuestras propias casas de estudio. Pero en este colectivo hay quienes estuvieron al frente de esas radios universitarias en cargos de gestión o lo siguen estando, y a lo mejor sería piola, interesante escuchar esa otra mirada, la de quienes tienen o tuvieron la doble función, la de la docencia de alguna cátedra o seminario ligado con la comunicación radiofónica y la gestión de la radio universitaria. No sé si Osvaldo quiere comentarnos algo, o Elizabeth, en otro punto de la geografía argentina. Estoy haciendo tiempo, para que me digan sí o no. Sí, no, buenas tardes a todos, gracias por el convite. Los escuchaba atentamente y si bien coordino
el cargo de gestión viene de la mano de algunas otras responsabilidades. No soy gestión política, soy personal de planta de la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, soy no docente, jefa del departamento y a cargo de lo que es la coordinación de programación. O sea, por un lado, sumo todo lo que han dicho, porque es esto, al menos en esta radio universitaria del principio de todo o fin del mundo, como más les guste, lo que tratamos de armar es una programación con la comunidad, no para la comunidad. Cuando digo con la comunidad, es con la comunidad universitaria y con la comunidad extramuros. Entonces, nuestra grilla de programación es un mosaico pluricultural con distintos colectivos que no tienen ni idea de lo que es hacer radio cuando arrancan, pero les hacemos un acompañamiento con talleres, y casi todos dicen, queremos hacer un programa de radio. Bueno, ¿cómo lo quieren hacer? Vienen con una propuesta de un programa ómnibus de 2 o 3 horas, como decía Ricardo, y yo lo que les propongo es, ¿por qué no arrancamos con una pastillita, con un spot, visibilizando una necesidad, un aporte, un consejo, algo de lo que ese colectivo o ese gremio o ese grupo de personas o estudiantes quiere decir o contar o socializar? Y les vamos plantando la semilla del gustito por la radio. Y esto que Diego decía, recuerde, se me vino una imagen de un grupo de estudiantes hace un par de años que dijeron, esto es como la NASA. Se sentaron en el estudio y se sentían que estaban en un cohete espacial, y realmente retroalimenta y alimenta el alma para los que hacemos radio a pulmón, remando en dulce de leche a diario a veces, y esto de que no tenemos ni pilas para los grabadores o se rompen los auriculares y no podemos reponerlos, lo cual implica un cuidado, y la gestión viene por ahí, por cuidar lo mucho poco que tenemos y no podemos reponer si se rompe, de poder armar una grilla de programación con 12 horas diarias, con diversos colectivos y con los que somos planta de la radio, que somos 4, 2 operadores y 2 locutoras periodistas, que hemos tenido que distribuir los programas en vivo, bajar la cantidad, no la calidad, bajar la cantidad de horas en vivo para hacer más fuerte esa calidad del día a día, del periodístico sobre todo. Y en estos momentos donde nos encontramos de defensa de lo público, de ponernos un proyecto al hombro en los primeros días de marzo que se llama DNU, en defensa de nuestras universidades, tomando esta palabrita que tanto daño nos ha hecho, resignificándola a diario en los micrófonos, pero sumándole el streaming de video, lo cual implicó que durante varios meses, desde diciembre del año pasado a febrero, no tenía nombre el programa, pero sabíamos que este año íbamos a hacer streaming, porque la radio no alcanza, porque estar por antena no alcanza, porque tener una aplicación no alcanza, y si queremos llegarles a las y los pibes que nos pasan por la puerta todos los días, porque estamos en el corazón de la sede Río Grande, estamos en el hall central, la radio tienen que pasar por la radio para entrar a las aulas, no hay otra, y sin embargo no entran a la radio, o no saben, o no nos escuchan. Sin embargo, desde que empezamos con el streaming, hoy mirábamos el contador de visitas en el canal de YouTube, incrementamos en 50, y para nosotros fue como, estamos en el prime time, tenemos 800 seguidores en YouTube, y ya fue un montón, y implicó aprender a utilizar otros recursos tecnológicos, y articular con docentes que no son de radio, y articular con carreras que no tienen nada que ver con la comunicación social o con la licenciatura en medios audiovisuales, de la cual soy docente, en materias que no tienen nada que ver con radio, que es economía y gestión de las industrias audiovisuales y desarrollo de proyectos, pero le meto radio cada vez que puedo, porque este es mi trabajo en sí, y donde pedimos el acompañamiento de la Secretaría General y del Rectorado en cuanto a la normativa. ¿Por qué? Porque pusimos en marcha 2 proyectos, uno que se llama PCR, también resignificando el PCR del COVID, que se llama Proyectos de Cátedra para Radio, donde le solicitamos tanto a la Secretaría de Extensión como a Secretaría General
que aquellos docentes que estén interesados en realizar una propuesta, ya sea desde una pieza muy pequeña, como puede ser una pastilla, un spot, una campaña de sensibilización de cualquier tema, un podcast o un programa en vivo, sea contemplado como horas de extensión o como horas de investigación. Porque si no, el docente tiene que dar clase, hacer un proyecto de radio, movilizar los alumnos y no está contemplado en el salario paupérrimo que todos cobramos, bueno, al menos que le quede la certificación de que esas horas o ese trabajo de investigación que están desarrollando puede ser planteado también en una cápsula de divulgación y los orientamos en el cómo. Las y los docentes de todas las carreras tienen la información, tienen el conocimiento y nosotros tenemos el recurso, el dispositivo de comunicación. Y por otro lado pusimos en marcha un proyecto de voluntariado. ¿Qué es el voluntariado? Esto que mencionaba Diego, de que los estudiantes puedan llegar a hacer una experiencia de aprendizaje en la radio y a veces no tienen al docente o a la docente o al asistente o al JTP que los acompañe o los oriente. Bueno, hay pibas y pibes que quieren pasar por la radio y no teníamos la normativa que acompañe eso. Armamos un proyecto de voluntariado de convocatoria pública que de mínima tengan un segundo año aprobado, porque también implica tener lectura, tener crítica, ser reflexivos, una serie de herramientas del lenguaje que de mínima se necesita, pero no lo cerramos. Si viene un estudiante de primer año que recién está cursando su primera materia, que aún no rindió ninguna, o sea, es un alumno que no es regular aún, pero está con intenciones de conocer cómo se trabaja en radio, es bienvenido. Y esos dos proyectos cuentan con el apoyo de Secretaría General, a través de una normativa, una resolución de la Secretaría General, y también con una normativa de rectorado para lo que es los proyectos de cátedra. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante los 7 años anteriores, porque esta radio va a cumplir 9 años en octubre, no tuvimos ese apoyo institucional. Tuvimos que, de alguna manera, mostrarles el potencial que la radio tiene para el área de extensión y para el área de investigación. Hasta hace 2 años ese acompañamiento no estaba. Y era la pregunta de los que trabajamos en radio: ¿para qué quiere la universidad una radio si no nos acompañan? Y recién ahora les podría decir que estamos transversalizando dentro de la universidad el trabajo de la radio, que no se hace solo, que con que uno tenga ideas y estando a cargo o estando en la gestión no alcanza, si no tenés el acompañamiento de les autoridades, y también implica que hay un estar permanente en las aulas, poner códigos QR, dejar cada tanto ir a reponer porque nos lo tapan con algún otro afiche del paro o de una movilización o de una clase pública y nos tapan esa información, así que es estar reponiendo permanentemente o pasar cada 15 días por las aulas: chicos, tal día tenemos tal programa, los invitamos, vengan. Va más allá de lo que hacemos al micrófono. Si sirve, compartimos la experiencia y aprendemos de todos un montón cada vez que nos reunimos. Gracias. No, gracias a vos, Elizabeth. Y no sé si desde tu mirador de Río Cuarto, Aldo. Sí, ¿qué tal, Oscar? Saludo a todos los colegas. Un enorme placer estar compartiendo aquí con ustedes. Espero que se escuche bien. Yo estoy en una sala medio con eco, así que pido disculpas. En primer lugar, hacer referencia a la radio de la Universidad Nacional de La Plata. Fue una de las primeras radios que visitamos cuando la radio de la Universidad de Río Cuarto era un proyecto. En ese marco tomamos la decisión de conocer las que en ese momento eran las 11 radios universitarias que existían en el país. Uno recuerda haber visitado, personalmente me tocó a mí ir a La Plata, conocer allí a Silvina, que era la directora en ese momento, y a partir de allí se estableció una vinculación muy fuerte con los colegas de esta radio tan querida y señera en el ámbito nacional e internacional, que por cierto se profundizó, y permítanme rendir un brevísimo homenaje, aunque sea a través de la cita, se profundizó mucho cuando con Omar Turconi trabajamos juntos en la conducción de Aruna.
para colmo en una época simbólicamente muy importante. Fue en el momento en que en el país se pudo impulsar la ley de servicios de comunicación audiovisual. Así que vaya el recuerdo a Omar. Entiendo de que el viernes se va a rendir va a haber un pequeño acto de homenaje a su memoria. Quería citarlo en este momento y compartirlo con todos ustedes. La verdad, estoy viviendo personalmente, aunque creo que es un sentimiento colectivo, una situación muy particular, porque se me entremezclan muchísimos sentimientos. Estoy teóricamente, dependerá de los muchachitos que conducen La Nación, estaría transitando mi último año antes del jubileo. No sé si llamarlo así en estos momentos, a esta situación. Le preguntaría a Ricardo Valle en particular si él siente que está viviendo el jubileo, más que todo en estos últimos meses, ¿no? En ese contexto, al margen, dentro del ámbito universitario, estamos viviendo una situación muy particular. Hemos lanzado el año pasado 3 nuevas carreras que reemplazan a la vieja y tradicional licenciatura en comunicación. Eso nos ha transformado muchísimo la relación con las cátedras o de las cátedras con los estudiantes. Antes eran mayoritariamente cátedras anuales y hoy hemos pasado a la situación de cátedras cuatrimestrales, que además reúnen grupos de alumnos distintos. La cátedra, el taller de producción radiofónica que estamos empezando a desarrollar este año para alumnos de segundo año es cuatrimestral y abarca las 3 carreras, que son licenciatura en periodismo, audiovisuales e comunicación institucional. Lo digo groseramente, no son esos los nombres formales, pero para que se entienda. La cátedra que vamos a tener, la materia, el taller que vamos a tener en tercer año es exclusivamente para los alumnos de periodismo y es obviamente un taller en periodismo radiofónico. Esto nos ha obligado a desglosar nuestra vieja materia, comunicación radiofónica, en varios tramos y de alguna manera nos ha alterado incluso la relación con la radio de la universidad. Nosotros la tenemos bastante bien aceitada. Nosotros preparábamos productos en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre los llevábamos a... Parece que tenemos una interrupción en la conexión con Osvaldo. Se le silenció. Yo no sé si Romina sigue... Hola. Ahora sí. Debo haber tocado involuntariamente, apagado el micrófono, no sé. Estaba hablando de la nueva situación que tenemos en la materia, no sé si ahí se alcanzó a escuchar. Se escuchó. Sí. Bárbaro. Simplemente digo, como antes la materia era anual, entonces nosotros preparamos todo el material para en el segundo cuatrimestre básicamente desarrollar esa tarea en la radio. Para todos los alumnos de 19, 20, 21 años, generalmente era su primera experiencia en un medio de comunicación. Y la verdad, esto estaba muy aceitado. ¿Cómo la vamos a desarrollar ahora? Y la verdad, lo estamos todavía imaginando, porque obviamente el periodo de contacto con los estudiantes es mucho más acotado, es solamente de un cuatrimestre. Además son alumnos de segundo año, hay que decirlo también, no es lo mismo dar una materia en segundo que en tercer año, el desgranamiento es mucho menor. En segundo, en este momento estamos teniendo 100 alumnos en clase, cuando lo normal para nosotros era tener entre 20, 25, 30, cuanto mucho. Es decir, estamos redefiniendo la asignatura. Pero además lo hacemos en un contexto que sí quiero compartir con ustedes. Es de profunda angustia, fundamentalmente por razones presupuestarias, por un lado, pero por otro lado también contextuales. No solo nos estamos encontrando con estudiantes que no escuchan radio, ni siquiera las radios destinadas a estudiantes de 20 años, ni siquiera radios que no sean de Río Cuarto, pero que estén destinadas a ellos,
esto es un fenómeno post-pandémico que a nosotros nos atemoriza, sino que además estamos en un ámbito laboral, en esto creo que abarco a toda la provincia de Córdoba, seguramente Karina me ayudará, donde los medios de comunicación tradicionales, entre ellos las radios más representativas de Córdoba, las AM particularmente, están despidiendo personal a mansalva. O si no, negando cualquier posibilidad de aumento. A ver, los docentes universitarios nos quejamos que no tenemos aumentos o que estos son muy poco significativos. Bueno, los trabajadores de prensa en Córdoba no reciben un aumento desde noviembre del año pasado. Y las empresas postergan las paritarias mientras van estableciendo retiros voluntarios. La verdad estamos observando en Río Cuarto en Río Cuarto y creo que toda la provincia de Córdoba, una situación realmente de degradación del trabajo formal que también nos preocupa y también nos obliga a reconocer esta situación frente a los estudiantes. No podemos estar diciéndole de que la radio hoy implica una perspectiva laboral importante. Por otro lado, recién hacía referencia al tema de la audiencia. En Río Cuarto se ha atomizado muchísimo la audiencia. La radio que más audiencia tiene, de acuerdo con los estudios de los colegas Carlos Rusconi, Mabel Grillo, Marcela Bosco, andan en el orden del 11%. La radio que más se escucha es una radio cuartetera, que no tiene mucho más contenido que eso, ni siquiera una radio legalizada. ¿Cuántas son las radios en Río Cuarto? Hoy, cuando la radio Universidad salió al aire, éramos 14 emisoras. Hoy son 56 en la ciudad de Río Cuarto. Y una cuestión que relaciona lo laboral con lo universitario. Hoy la radio de la universidad es la segunda radio en cuanto a cantidad de personal, detrás de la M. O sea que las demás experiencias de frecuencia modulada en Río Cuarto, las otras 55, la verdad tampoco generan trabajo, sino que son emprendimientos familiares o simplemente cuentapropistas que han puesto una señal y han conseguido desarrollar su tarea. Bueno, esta es un poco la experiencia. Recién Karina hacía referencia a un problema que tienen en Villa María y que tenemos nosotros también aquí en Río Cuarto, la distancia de la emisora radial del campus universitario. Calculo que ustedes deben tener el mismo problema en Villa María que nosotros. Nosotros no pudimos poner la radio en el campus porque estamos muy cerca de la base aérea, del aeródromo. Bueno, nos obligaron a poner en el centro tuvimos dificultades para ponerla con la potencia suficiente. Son situaciones que indudablemente dificultan la relación con la radio. Mire, la verdad, hoy venía más que todo a escucharlos. Recién hicieron referencia a, cómo un estudiante de comunicación puede votar a ciertos proyectos políticos. Yo vengo muy golpeado por lo que ha sucedido en la víspera, y le comento, hoy charlando con un docente de abogacía, que además es especialista en relaciones internacionales y estuvo en Malvinas en enero último, comentábamos ambos de que ambos conocemos experiencias de alumnos nuestros, alumnos de la universidad pública, hijos de combatientes en Malvinas, que terminaron votando al actual presidente, luego de que él dijera lo que dijera acerca de Thatcher. La verdad, creo que hoy me siento muy afectado porque interpreto que hemos perdido por lo menos la batalla cultural que hemos tratado de dar en los últimos 15 años. Así que hoy estamos en una situación donde, y cierro con esto, donde también digo que me preocupa mucho el futuro de nuestras carreras, el futuro de las radios universitarias, porque estamos en el centro de la mira de una sociedad que se ha, vaciado de solidaridad,
que apuesta el individualismo, que la verdad ha interpretado que los emprendedores son los dueños del futuro y que el Estado es un estorbo. En ese contexto, me parece que la primera medida que tenemos que hacer es esta que estamos haciendo, amucharnos y tratar, junto con nuestras emisoras, con nuestras cátedras, con nuestras carreras, con nuestras universidades, necesitamos también que los propios rectores se pongan al frente de esta lucha, a reivindicar la importancia de la educación pública, gratuita, libre y, por supuesto, de muchísima calidad. Eso es lo que puedo compartir con ustedes. Y muchísimas gracias por este encuentro. Gracias a vos, Osvaldo. Y no sé si Paula o Javier o Romina o Sonia quieren intervenir. Ahí levantó la mano Jorge. Para sumar algún comentario, Jorge. Sí, dos cositas rápidas, que una cosa, no me acuerdo si fue Karina o Elizabeth que lo dijo, un poco reivindicar también el hecho de que cómo se emocionan los estudiantes cuando van al estudio, reivindicar el estudio y la oportunidad de estar sentados varios en una mesa, porque por ahí esta privatización de la vida que se está haciendo, en la cual también uno puede hacer un programa de radio en su computadora, en su casa, lleva una cierta soledad, que lo bueno que tiene el estudio también es eso de que ellos se encuentren en una comunidad frente a con la mesa, con él o la operadora, y bueno, y eventualmente en el vivo con la audiencia. Hay una cosa que me olvidé de mencionar cuando estaba hablando, es que estaba Cristian Britos, con el cual hemos coordinado proyectos de digitalización de memoria de radios, y que es interesante cómo podemos articular experiencias separados por tanta distancia a través de las cátedras. Gracias, Jorge, también a Paula, que algo nos compartió en el chat. Y no sé si después de haber escuchado lo que nos compartió Osvaldo, es momento para retomar aquella pregunta, Ricardo, de ¿cuáles son nuestras barricadas hoy? Sí, probablemente. Me estaba acordando de que alguna vez le preguntaron a Ray Bradbury acerca de ese mundo mezquino, crudo, que él dibuja en las páginas de Fahrenheit 451. Y le preguntaron si esa era una predicción. Y entonces Bradbury contestó: no, para nada, yo no estoy tratando de predecir el futuro. Simplemente hago lo mejor que puedo para evitarlo. A mí el recuerdo de Bradbury me traslada a mis años mozos, a los años de juventud, porque era un autor convocante. Francamente no sé si lo sigue siendo para los jóvenes de hoy, pero me parece que figuras equivalentes tendrían que ser buscadas para convocar a esos chicos que varias de las voces preopinantes han mencionado, que no escuchan radio, pero que tampoco tienen otros insumos culturales significativos, o por lo menos de la significación que nosotros en nuestra generación le dábamos. Creo que eso forma parte de una estrategia que se tienen que dar los medios, en particular los universitarios, para seguir construyendo audiencias y no desentenderse de esa tarea de acumulación cotidiana, que es no olvidarse de que del otro lado deberíamos tener a alguien que nos escuche. Yo en ese sentido recupero las dudas que ya en su momento y muy al comienzo de este conversatorio enunció Tina respecto de qué quieren hacer o qué están haciendo las universidades. Y esto que recién suscribía Osvaldo respecto de cuál es su idea respecto de los medios que tienen, muchas de ellas, y a las cuales poca bolilla le dan. La estructura de propiedad de las radios universitarias tienen en común que pertenecen a casas de estudio, pero después al interior de cada una de ellas se modifican sustancialmente. Algunas dependen de rectorados, otras dependen de secretarías,
Algunas, las menos, como la que a mí me tocó conducir alguna vez, dependen de un departamento de comunicación y allí el vínculo es muy directo y estrecho con la carrera de comunicación. Y como tenemos la fortuna que no tienen ni Karina ni Osvaldo, la radio está en el campus de nuestra facultad, el ingreso, el acceso de los estudiantes es muy fluido y se da prácticamente a diario. Yo creo que esos son algunos de los ejes que deberíamos plantear. Quisiera volver sobre la misma preocupación que exhibí en mi intervención anterior respecto de para qué queremos hacer todas estas cosas, para qué queremos acumular, para qué queremos comunicar, en virtud de qué queremos desarrollar la acción comunicativa. Y a mí me parece que el para qué es para aunar el terreno de las cogniciones con el territorio de las emociones y también con el espacio del disfrute, porque cualquier limitación, cualquier exclusión de estas áreas que querramos hacer lastima nuestra humanidad. Y esa es una tragedia en nuestros tiempos, esos tiempos que nuestra amiga Tina ha caracterizado como deshumanizantes y de gran crueldad. Me niego a eso y creo que deberíamos ser nosotros una avanzada, de ahí esto de las barricadas, para impedir que siga avanzando ese proyecto deshumanizador, cruel, salvaje, sanguinario, que ha tenido referentes en nuestra historia. Algunos de ellos han sido mediante azonadas militares con acompañamiento civil y eclesial. Esta vez llegan al poder y a desarrollar un plan de características salvajes de ajuste a través de la vía eleccionaria. Insisto en lo que dije ya antes, es la única legitimidad que al día de hoy puede exhibir el actual régimen. Respecto de las posibilidades de llevar adelante este programa sanguinario, y está en nosotros, está en la sociedad civil, en el cuerpo cívico del país, bien intencionado, el que los dejemos avanzar. Y en la construcción de barricadas que para nosotros, insisto, podrían ser la de los medios universitarios, y para el movimiento obrero deberían ser a través de la construcción de sindicatos a veces distintos de los que solemos conocer. Y en el caso de las asociaciones empresarias, tratando de desarrollar un espíritu de lo nuestro que la Argentina no tiene, a diferencia de lo que ocurre con el empresariado de países no lejanos, de países muy cercanos a nosotros. Es incomparable la experiencia de nuestro empresariado con el de Brasil, por ejemplo. Bueno, en todas estas áreas hay posibilidades de construir barricadas que impidan el paso y que nos permitan decir, como a los republicanos españoles, no pasarán. En esto de no pasarán, estemos atentos también a lo que nos recuerda Osvaldo en el chat, que respecto de la figura jurídica de las emisoras universitarias, por ahora son todas pertenecientes a la respectiva Universidad Nacional, con las excepciones de los SRT de Córdoba y la radio de la Universidad Nacional del Litoral, ahí en la provincia de Santa Fe, y no por nada figuraban entre las sociedades anónimas que el actual desgobierno quiere privatizar. Por eso nos pide Osvaldo que estemos atentos. ¿Querés sumar algo? Agrego una cosita, Oscar. Estas emisoras fueron obligadas a transformarse en sociedad anónima por la vieja ley de radiodifusión de la dictadura. Y ya que estamos en La Plata, digamos que la radio de la Universidad de La Plata se resistió, tuvo que soportar incluso algún cierre temporario, una intervención, pero logró conservarse como parte de la persona jurídica Universidad Nacional de La Plata. Así es. Gracias, Osvaldo. Quedan 4 minutos.
para el horario que tenemos asignado. 4 minutos que sería libre. El silencio es a propósito, hago la aclaración. Bueno, porque en tiempos mencionar libre hasta produce un cosquilleo, ¿no, Tina? Sí, la última encuesta acerca de quienes escuchan radio, creo que es Cantar y Bope, la que siempre hace. Dice que... El CINCA, el Sistema Único, el CINCA. La mayoría, un alto porcentaje de quienes escuchan radio lo hacen para informarse. En segundo lugar, por compañía, y en tercer lugar, para entretenerse. Este aquí que cuando en nuestras épocas la radio era compañía, después venía la información, el entretenimiento, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado que ahora la radio se le escucha para informarse? Ahí creo que tenemos un gran tema nosotros, porque ¿por qué la radio ha ido perdiendo la esencia de hecho artístico? Porque estas cuestiones, los hijos de, que dice Osvaldo, la hija de, que digo yo, ¿no es cierto?, estos jóvenes que disocian, dicen, no, pero en esto no estoy de acuerdo, en esto otro sí, ¿no? Lo primero que te dicen es, pero a ver, ¿cómo se explica? No, es que yo en eso no coincido, en esto otro sí. Bueno, esa disociación, para nosotros que somos de la integralidad, digamos, holísticamente, somos personas que somos lo que somos, ¿no? Bueno, el arte, el hecho artístico es lo que puede transformar o construir otras subjetividades y no la racionalidad de nuestros argumentos. ¿Sí? Y la radio ahí tiene mucho para hacer. Volver a pensar en el hecho artístico, inclusive para informar, inclusive esa compañía que a veces es tosca, vulgar, del meloneo, elevar el nivel de esa compañía como hecho artístico, como acto creativo, ¿no? Estéticas de las cuales viene Ricardo insistiendo años y años y años, pero bueno, ahora yo digo, a eso le llamo politización de la crueldad. Politizar la deshumanización es encontrarle vía el arte y el hecho artístico la construcción de otras subjetividades por fuera absolutamente de esta racionalidad informativa, numérica. Es decir, ¿cómo hacemos eso en radio? Eso sería la pregunta. No sé, Javier, que nos acompañaste en todo este rato agradable que hemos compartido. ¿Querés decir algo, sumar tu aporte? Ahí viene el esoterismo. ¿Estás ahí, Javier? Lo hemos aprendido en las clases aquellas de no hace tanto tiempo atrás. Será un hasta luego, porque lo bueno es que la radio siempre nos une, y a lo mejor este año vaya a saber de qué forma nos unimos por las razones más que conocidos y conocidas en otra edición, si es posible, de las jornadas universitarias, la radio del nuevo siglo, que aspiramos fervientemente sea otro lugar de encuentro de estos necesarios que estos tiempos requieren. Abrazos para todas, abrazos para todos, gracias enormes, hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Hola Jorge, ¿cómo te va? Bueno, te resumo.